Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tarde de hoy a este conversatorio que titulamos Experiencias del Derecho en Territorio. Y antes que nada me gustaría, y no por una cuestión protocolar, sino más bien sentida, agradecer a Martín y a Camila por la organización y al Instituto Yoja por dar el espacio a este tipo de conversatorios que a lo mejor se salen de lo puramente académico. Creemos que el encuentro de hoy puede ser una oportunidad para compartir y para reflexionar sobre nuestras experiencias, sobre cómo vemos la situación, el estado de derechos en los territorios, donde se puede ver esas tensiones entre la práctica, la norma, el ser y el deber ser. Y por último, ¿por qué no reflexionar un poco también sobre la manera en la que podemos intervenir? Para ello, invitamos a 4 expositoras, a 4 capas, a 4 genias, a quienes les agradecemos el que se hayan sumado a esta propuesta. En primer lugar, pasaré a darle la bienvenida a cada una de ellas. Primero presentará Zulema Montero, que es abogada, feminista, inmigrante boliviana, es presidenta de la asociación Yanapacuna e integrante del colectivo Bloque de Trabajadores Migrantes y también de Ni Una Migrante Menos. En segundo lugar, expondrá Melina Sánchez Rincón, politóloga feminista, migrante colombiana y que forma parte de la Comisión de Acompañamiento del BTM del Bloque de Trabajadores Migrantes. Luego seguiremos con Gisela Bustos, abogada argentina, doctora en Ciencias Jurídicas, es integrante de la Cooperativa de Trabajo 19 de diciembre, una metalúrgica recuperada en el año 2002, y también del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Además es profe del Bachi Popular 19 de diciembre y docente de la UNSAM. Y por último terminaremos con Eve Barrios, abogada argentina, feminista y profesora y tallerista del Bachillerato Popular El Rincón, además de integrante del FAR y de La Ciega, colectivo de abogados populares. Bienvenidas y muchas gracias por estar acá. Antes de empezar con las exposiciones, un aviso para navegantes y nunca mejor dicho, aquellas personas que nos están viendo por las redes, tanto en Zoom como en el canal de YouTube del Instituto Yoja, comentarles que pueden dejar sus comentarios o preguntas en el chat. En el Zoom lo van a ver en la barra de herramientas de abajo, justo en el centro, y en YouTube lo verán a mano derecha del canal de YouTube. Así que, sin más, pueden empezar las intervenciones. Zulema, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes y agradecerles en primer término a Camila Martín del Instituto de Investigación de la UBA por la invitación que me hacen para un poco comentar la práctica jurídica que tenemos los abogados y las abogadas que trabajamos en territorio. Bueno, decirles de que dentro de la clasificación de los derechos humanos, como en la tercera generación, está catalogado el derecho al acceso a la justicia. Si bien la Constitución Nacional establece que los derechos son igualitarios en cuanto al acceso a la justicia, pero en la práctica vemos que esto no sucede, ¿no? Con la experiencia que tenemos, vemos que trabajamos más con personas inmigrantes, con personas carenciadas económicamente, que viven en las villas, que viven en la zona de metropolitana. Bueno, realmente la situación de las abogadas y abogados que estamos trabajando con esta situación de personas vulnerables podríamos decir, tenemos muchas dificultades y la principal dificultad con la que sopesamos es la económica, puesto que estas personas no cuentan con recursos económicos y a veces en las acciones, en los litigios en las que hay una contraparte, la otra parte tiene el poder económico, además tiene la influencia política y demás. Y entonces vamos siempre en desventaja los que estamos al otro lado por los más necesitados. Bueno, la idea es un tanto relatar de la experiencia práctica. Yo vengo como dijo, yo soy inmigrante boliviana, vengo de Bolivia y mi militancia ya en los derechos humanos hace que prácticamente desde que presté juramento hace 35 años que ejerzo la profesión, mi compromiso ha sido siempre con los más necesitados. Es así, les voy a dar 2 ejemplos de las acciones colectivas que realicé en Bolivia. Una de ellas ha sido en la
en la provincia de Gran Chaco. Las dos son en la provincia de Gran Chaco, pero una en Villamontes, la otra en Yacunda. La primera es cuando yo llegué a esa población, vi cómo hay trabajadores estaban sometidos prácticamente a la esclavitud porque trabajaban 30, 25 años en aserraderos simplemente por la comida, nunca recibían un salario. Después de 30, 25 años eran despedidos sin darles absolutamente nada de indemnización. Entonces la primera gestión fue concientizarlos a estas personas y hacer prevalecer sus derechos a que tenían que cobrar un salario y una indemnización. Bueno, logramos, tal vez no logramos que cobren el 100% de lo que legalmente les correspondía, pero sí se llegó a cobrar la indemnización. Y esto, bueno, sirvió de experiencia para que en lo sucesivo no se actúe de esta manera con las personas. Y se hizo una campaña, se organizó la Asamblea Regional de Derechos Humanos para que estos derechos de estos trabajadores, de otros aserraderos, no sean más vulnerados. Y otra acción interesante también en Yacuiba, también en la provincia de Gran Chaco, ha sido trabajar como abogada defensora de los sin tierra. ¿Quiénes eran los sin tierra? Son inmigrantes internos que por la relocalización impuesta por el capitalismo, prácticamente por el decreto 21060, son expulsados de los centros de trabajo y muchos por el excesivo minifundio van recorriendo a otras zonas donde las extensiones de territorio están deshabitadas. Entonces ellos se asientan para poder tener su propia vivienda, su fuente de trabajo, como es su huerto, etcétera, ¿no? Bueno, acá se produjo grandes enfrentamientos porque cuando estas tierras que estaban abandonadas más de 40 años, aparecen los supuestos dueños y los quieren sacar cuando ya ellos estaban aceptados. Entonces se producen grandes enfrentamientos. Las acciones colectivas van siempre en paralelo con las acciones judiciales o las extrajudiciales, pero también el cuerpo de las personas que están en ese movimiento. Es así, por ejemplo, en este caso tuvimos a 7 muertos, 7 víctimas, pero se logró el objetivo. Lograron que estas miles de familias se asentaran en esas tierras y ahora cuando veo, después que llego de varios años por Bolivia, veo cómo están con sus viviendas propias, con sus huertos, con sus terrenos para cultivar. Y eso es una satisfacción que tenemos las abogadas, o en mi caso como la abogada de territorio, ¿no? Que no todos pueden hacer, no todos los colegas profesionales tienen esa mística de servicio, esa capacidad de luchar por el otro. Y bueno, y a veces es simplemente por la satisfacción de servir, porque a veces ni siquiera somos remunerados prácticamente. Y esa es una realidad, por eso yo siempre felicito a los abogados que estamos en esta lucha. Bueno, esas son las 2 acciones que hice y muchas más, podría relatarlas, pero estas 2 como ejemplo, pero que sí dan satisfacciones. Pero hay otras que no dan satisfacciones. Hay otras que nos causan un profundo dolor, una angustia, una insatisfacción y bueno, y eso es lo que sucedió, por ejemplo, en los casos que enfrenté acá en la Argentina, en defensa de un grupo de inmigrantes de un local comercial, quienes fueron desalojados por exigir los derechos de los demás. Fueron sacados de sus puestos de trabajo, de sus locales de trabajo, prácticamente sus mercaderías fueron secuestradas, pese a que Atajo se tomaron las declaraciones, hubo un fiscal que fue trabajando a favor de ellos, pero no pudimos contra todo el sistema, contra el Poder Judicial, contra las influencias políticas y el mismo sistema. Entonces, esto a veces nos causa una gran frustración porque vemos que el que tiene el poder económico, el poder de influencias, el poder político, bueno, sale adelante victorioso, mientras los otros quedan desplazados, sin los derechos que prácticamente se les arrebata, ¿no? Bueno, eso fue uno de los hechos que me frustró mucho, porque no pudimos y vi cómo legalmente eran desposeídos de sus bienes, desposeídos de sus trabajos, y solo por liderar, solo por defender a sus otros compañeros, fueron expulsados de esta manera. Bueno, es una situación que me causó
y pude palpar cómo es el sistema judicial, que solo favorece a los que tienen el poder y no a los que no tienen. Entonces los derechos no son igualitarios. Otro caso que me tocó ver es la mega causa de los senegaleses, que empieza en la frontera, supuestamente por una mafia organizada, que son traídos los senegaleses desde allá. Toda una causa fraguada, inventada, con pruebas. Realmente 30 cuerpos que los hemos tenido que leer con otros 4 colegas comprometidos. En esta causa vimos cómo se hacían los allanamientos, se hacían los secuestros, intervenciones, detenciones, y todas se iban acumulando a esta mega causa. Cuando tomamos intervención vimos que jamás, bueno, algunos habían tenido defensores públicos, y los defensores públicos generalmente, ¿qué es lo que hacen? Un juicio abreviado, reconoce tu culpa y bueno, vas a hacer tareas comunitarias, punto. O si no, una condena en suspenso que implica tener un antecedente penal. Bueno, esto ha perjudicado muchísimo a muchísimos inmigrantes, porque tener un antecedente penal con el decreto 70/2017, que ha sido felizmente derogado este año, se han realizado expulsiones de inmigrantes. Y en este momento hay muchos recursos presentados que no están siendo resueltos. Y esas personas expulsadas siguen aún fuera del país, separadas de sus familias, separadas de sus hijos, de sus hijas. Entonces, esa es la situación. Entonces, a veces la función, podríamos decir, de los defensores no está acorde con la realidad del migrante, ¿no? Porque las consecuencias después las tenemos que pagar. Que no es cuestión de reconocer una culpa que no tienes, sino se tiene que hacer una defensa real. Y eso es lo que no sucede en muchos casos, bueno, porque también los defensores tienen muchísimos litigantes a su cargo, capaz que sea uno de los motivos, pero yo pienso que si uno presta un juramento como abogado y tiene que defenderlo con la verdad y la justicia para que realmente haya una equidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso entramos y verificamos que nunca se les brindó un traductor, porque ellos hablan otros dialectos. Entonces exigimos que se les ponga traductores, dijimos que vamos a ir a juicio oral, que no vamos a hacer ningún juicio abreviado ni una condena en suspenso. Nos plantamos los abogados que intervenimos en esto, con los varios comprometidos, por supuesto, con los derechos humanos de los migrantes. Y bueno, tuvimos algo favorable de que sí, se nos dio lugar a que hayan intérpretes, se nos dio lugar a que se haga la defensa. Bueno, como ha transcurrido el tiempo, ha habido una prescripción. Bueno, esta causa podríamos decir que salió al flote, ¿no? Es algo positivo. Pero estas causas, estos hechos que nosotros hacemos los abogados sirven como precedentes para otros casos. Y eso es importante, eso es muy importante. Ahora me voy a referir a los casos particulares, que también en territorio los vemos más a diario. Por ejemplo, los casos de violencia de género. Las mujeres víctimas de violencia de género, sean migrantes, no migrantes, a veces son revictimizadas. ¿Por qué? Porque ellas recurren a las comisarías, y todas las comisarías tendrían la obligación de tomarles la denuncia, pero esto no sucede. Les envían a las comisarías de la mujer. De la comisaría de la mujer, después de dar su testimonio, tiene que pasar a ratificar en la fiscalía o en el juzgado. Tienen que asignarle un abogado defensor, para eso tiene que sacar un turno. Entonces es un andamiaje para la mujer víctima de violencia, que además, si bien lo expulsan al agresor, al violento, la cautelar es la única cautelar que determina la protección, la perimetral de 200 metros a la redonda, para brindarle protección. Sin embargo, la ley 26.455 establece otras cautelares que podrían tomarse. Por ejemplo, alimentos para los niños, inventario de los bienes gananciales, pero esto no se hace en absoluto. Entonces, ¿qué pasa con la mujer víctima de violencia? Para mí es revictimizada, porque generalmente si bien tiene la perimetral, al hombre se lo excluye, el hombre desaparece,
el progenitor, la mujer queda con los 3 o 4, 2 hijos que tiene a cargo de cubrir todas las necesidades de estos hijos. Ahora, si quiere iniciar un trámite de alimentos, lo tiene que hacer por separado. Si tiene que hacer un trámite de división de bienes, igualmente. Y en provincia es demasiado oneroso para una mujer y prácticamente no puede hacer estos 3, 4 juicios por separado, ¿no? Porque implica que tiene que pagar el JUS, el bono. Ahora las tarifas, por ejemplo, por un juicio de alimentos puede estar mínimo 70,000, 60,000 pesos, un régimen de alimentos, una tenencia o lo propio, más o menos 50,000. Entonces esos montos una mujer separada con los niños no los puede cubrir prácticamente. Y si tiene que ir al defensor, por cada juicio tiene que participar un defensor. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que consiga que estos derechos lleguen para sus hijos, ¿no? Como son los alimentos o la división de bienes. Bueno, esta situación es muy, muy triste de muchísimas mujeres. Y creo que se tendría que pensar y tendría que cambiar, ¿no? De que no se hagan juicios por separado, sino tratar de que estos aspectos de alimentos, tenencia de los hijos, división de bienes, traten de hacerse en forma global, de tal manera que no tenga ese andamiaje la mujer para poder conseguir estos derechos. Extrajudicialmente, yo en la práctica con las mujeres migrantes, sobre todo en mi comunidad, lo que hago es hacer los acuerdos sobre estos, en un solo documento, estos aspectos, y bueno, alimentos, tenencia, régimen de visita, incluso división de bienes, y este documento certificado a las firmas ante escribano público puede ser homologado por el juez. Entonces, de esa manera ya se simplifica de hacer 4 juicios y tienen ya resuelto el problema. Cuando el hombre es responsable, ese acuerdo lo va cumpliendo, pero cuando muchos no son responsables, ni siquiera quieren notificarse con la homologación, es otra situación muy difícil para la mujer que ha sido víctima de violencia y que tiene que cargar con los niños, con la mantención, con la educación. Realmente es muy duro porque las mujeres migrantes, las mujeres pobres, también tienen la deficiencia habitacional, entonces tienen que pagar generalmente un alquiler. Y bueno, es una situación muy dura, muy realmente angustiante para muchas mujeres, y esto lo vemos a diario, y ahora con la pandemia han incrementado las separaciones, han incrementado los abandonos de hogar, como se podría decir, porque el progenitor desaparece prácticamente, es imposible notificarlo, y ahora para pedir los subsidios por el programa Acompañar y otros programas que podían favorecerle a la mujer víctima de violencia, es realmente todo un trámite y demora muchísimo, 6, 8 meses, a veces hasta más. Entonces yo creo que estas situaciones se tendría que ver si se quiere prácticamente que los derechos sean equilibrados, pensarse de otra manera, pensar cómo se puede favorecer a estas mujeres, cómo se pueden abreviar los plazos, que no haya tanta burocracia y sobre todo simplificar los trámites, porque no se puede hacer trámite para cada situación. Es muy tremendo y en la práctica no lo hacen, no lo pueden hacer. Y nosotras que no somos muchas las abogadas que asistimos en territorio, nos es imposible cubrir todas las demandas que tenemos. Bueno, eso sería lo que quería expresar. No sé si tienen algunas preguntas, después las puedo absolver. Gracias, Zuleman. Meli. Ahí va. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. En principio, sí, reiterar los agradecimientos por esta invitación. A mí particularmente, que no soy abogada, cada vez que invitan a una nueva abogada a hablar del derecho, siempre que un marinero sobrevive en alta mar. Cuando recibimos estas invitaciones, quienes somos parte de equipos de acompañamiento desde la militancia, desde el activismo, en función de el acceso al derecho a la justicia en los territorios. Es muy importante, no solamente por una cuestión del reconocimiento de quienes pueden hablar o no del derecho, sino también de cómo se concibe y se trabaja el acceso a los derechos de una manera democrática, interdisciplinaria, incluso interseccional en la aplicación de esto. No
no sirve de mucho que un Estado promueva leyes que amplíen, garanticen políticas públicas en condiciones de igualdad si luego esas personas no pueden acceder a ellas, porque justamente el resto de los poderes, en este caso el Poder Judicial, no garanticen, ¿no? O limiten, obstaculicen el acceso a estas políticas de manera igualitaria, porque tienen una estructura de mirada bastante cerrada, elitista y clasista, y por supuesto racista, de quienes son sujetos y sujetas beneficiarias de ciertas políticas. Eso es por lo menos uno de los principales obstáculos de acceso a la justicia a los que nosotros nos encontramos cuando en el territorio hablamos de derecho o hablamos de acceso a la justicia. En el caso particular, bueno, yo hago parte también como Zule y como Camila del Bloque de Trabajadores Migrantes, también de la Comisión de Acompañamiento de las compañeras trabajadoras sexuales sindicalizadas en AMAR, acá particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Y un poco lo que veíamos en territorio era esto, ¿no? Lo que señalaba también Zule, son dos cuestiones en particular. Uno, a lo que hace a la promoción del acceso a la justicia, es decir, hablar de lo que significa no solamente la justicia, sino también cómo acceder a ella. Hay muy poca información con respecto a en qué consiste, primero cómo funciona el Poder Judicial, cuáles son las etapas, ¿no?, a las que se enfrenta una persona adentro del ordenamiento jurídico cuando tiene que salir a defender o pedir la garantía de alguno de sus derechos. Es todo muy como una serie de vericuetos y laberintos técnicos jurídicos que pareciera que incluso hasta dentro de la propia práctica del derecho, es decir, de próximos abogados, parece conveniente que siga siendo como una caja bastante estricta y legible, ¿no? Entonces también eso, como encontrarse en la práctica, que quienes quieren ir en contra de mantener como el ejercicio del derecho como una, si quiere, una herencia de prestigio, también son menos quienes se ven como de este lado, desde esta mirada del derecho, ¿no? Que nos parece súper importante poder que sea trasladada y que sea fomentada desde el ámbito de la formación de quienes deciden ejercer una profesión como tan importante en una sociedad regida por poderes construida desde una mirada blanca, europea, patriarcal. Así que bueno, este tipo de espacios, la verdad que son como un alivio, porque nos permite ver que hay un interés no solamente por señalar lo que está mal, sino también por encontrar nuevas prácticas, y que esas prácticas trasciendan también en el ámbito académico, y pensar lo académico como un territorio, y pensar el derecho como un territorio per se también. Así que en el ejercicio del derecho, valga la redundancia, en el campo, en el campo de prácticas, si quieren, nos encontramos también como con estas instancias que son importantes para promover el acceso a la información, que es uno de los elementos básicos en el acceso a la justicia, ¿no? Entender que es un lenguaje complejo, pero que es un lenguaje complejo, pareciera que también con un interés, y que es importante que quienes ejerzan el derecho pongan a disposición de las comunidades esta información. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los procesos judiciales en los que atraviesa? ¿Cuáles son las asistencias? Bueno, la asistencia técnico-jurídica, ¿no?, que tienen derecho a las personas a la hora de haberse enfrentado al sistema judicial. También entender que hay una mirada racista, que no es lo mismo una persona migrante o una mujer marrona o una persona pobre denunciando violencia, pero no de una mirada revictimizante, sino por el contrario, sino por cómo la justicia va a responder a su necesidad. A nosotros nos pasa un poco lo mismo en el caso de las compañeras trabajadoras sexuales, que los juicios abreviados es algo que suele pasar como, sobre todo en la población transmigrante, que a veces tienen como, a veces no, en su mayoría están atravesadas por este estigma, ¿no?, del
y del delito del narcomenudeo. Entonces siempre tienen que atravesar causas armadas en donde su manera de hablar, o su manera de dirigirse, o su manera de organizarse como comunidad migrante siempre está visto como una forma de, siempre una migrantada marrón o de la calle siempre está organizando la Junta para cometer algún delito, siempre están como desde esta mirada punitivista del derecho, de la justicia, y es importante que se pueda como trabajar en la promoción y el acceso a la información. Por último, sí, en el caso de nuestra experiencia en territorio, nos parece fundamental seguir avanzando en los patrocinios, ¿no? Esto de, por ejemplo, en el caso nuestro, que las derivaciones sean solamente al consultorio gratuito de la Universidad de Buenos Aires, es complejo, porque, bueno, se arma un cuello de botella que la pandemia se diga, como pareciera que es como más complejo todavía poder acceder, se hace como más dificultoso también tener como un espacio que pueda leer la situación a la que te enfrentas en la justicia desde una perspectiva más amplia, si se quiere, de lo que es para una persona migrante, o de que es para una persona trans, o de que es una persona perteneciente a la comunidad indígena, o que es una persona trabajadora sexual, que están atravesadas particularmente por una mirada de exclusión y control constantemente por parte del Poder Judicial. O sea, es como, eso por lo menos nosotros lo vemos mucho en los territorios, y que es importante que el patrocinio entienda que esa es la mirada que le da la justicia, y que la salida rápida no siempre es la mejor para que esa persona continúe con su vida, digamos. Así que, bueno, no, un poco abonar a esto que Zule mencionaba con relación a las necesidades más urgentes que vemos en los territorios, que hacen al acceso a la justicia, que es la promoción justamente de los derechos, que es el trabajo en todo lo que tiene que ver, bueno, con la asistencia técnico-jurídica que está necesaria en los territorios, y seguir como revisando los procedimientos, ¿no? Y los requisitos procesales a las que se ven atravesadas nuestras comunidades por esta mirada racista y clasista que pareciera que es muy difícil de combatir, pero que sin embargo hay muchos escenarios que están disputando estos sentidos de un poder tan importante como el judicial, que insisto, si hay, por más de que hayan políticas de Estado que promuevan la igualdad, si es las personas, no todas las personas podemos acceder a los mismos derechos por estas miradas, se hace casi que inútil. Y bueno, agradecer por supuesto al Instituto Rioja y a todos ustedes por este espacio y por la oportunidad de estar acá charlando sobre este tema. Muchísimas gracias, Meli. Gisela, Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto. Qué nervios hablar adelante de todas estas mostras, después de esas dos que expusieron tan lindo y con las que me siento tan identificada. Es cierto lo que decía Zulema, es tan poquito, es tan chiquito el universo de los trabajadores y las trabajadoras del derecho, que en el territorio tenemos ese compromiso, ¿no? Nos ponemos la camiseta, somos parte del territorio. Así que nada, cuando nos encontramos así en estos espacios, como decía Meli recién, uff, vaya, qué intenso. Bueno, mi historia está bastante cruzada por ese fenómeno que ahora se cumplen 20 años acá en Argentina, que es la crisis del 2001 y todo lo que irradió y todo lo que emergió a partir de la crisis del 2001 en nuestro país. Y digo que está bastante cruzada porque mi historia personal está bastante cruzada con eso. Yo para el 2001 cursaba ahí en Derecho y admiraba muchísimo el Instituto Gioja. Era bastante fanática de lo que hacían en el Instituto Gioja. Cursaba Derecho allá en la UBA y claro, la mitad de la carrera la cruzó el 2001 y todo lo que gatilló ese estallido y esa irrupción del pueblo ganando las calles, ganando las plazas, ganando las fábricas, ganando las veredas de las fábricas.
Yo en el 2002 conocí a los compañeros de Industrias Isaco, que era una fábrica metalúrgica autopartista de Villa Ballester, y los conocí porque empecé con la crisis del 2001, empecé a militar en una asamblea vecinal, uno de esos espacios de organización que se habían dado, de autoorganización que se habían dado en distintos barrios y demás. Y entonces llevábamos la solidaridad, este proceso de lucha de trabajadores de una fábrica que había quebrado y había cerrado. Meses después, estos compañeros recuperaban la fábrica y la convertían en cooperativa de trabajo 19 de diciembre, que por ahí anda un folleto de la 19 de diciembre. Ahora estamos por cumplir 19 años ya como empresa recuperada. Poquito más tarde empecé a trabajar ahí. Cuando me recibí empecé a trabajar como abogada de la cooperativa, a ser integrante de la cooperativa, después abogada de empresas recuperadas y así. Una cosa fue llevando a la otra y terminamos trabajando también en la UNSAM, en un equipo de articulación territorial que me permitió conocer mucho más allá del fenómeno de las empresas recuperadas, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, vincularme mucho más con nuestro territorio allá en nuestro querido San Martín. Digo nuestro querido San Martín porque allá en el territorio, y digo allá porque ahora estoy en Capital, en nuestro querido territorio tenemos mucha organización, ¿sí? Como les pasa a ustedes, como las experiencias que conocen ustedes. Tenemos mucha organización barrial, mucha organización de compañeras y compañeros y compañeres, que son las tramas que en definitiva son las que dan respuesta no solo a las necesidades y a defender lo que tenemos que defender, sino también a construir mucho más, a ir a la ofensiva para construir aquello que queremos, aquello que soñamos. Y en ese sentido, ¿qué es el derecho? Bueno, para nosotros, para las abogadas y para los abogados de las empresas recuperadas, el derecho a veces es una herramienta, un entramado muy hostil. En general, ustedes saben muy bien que el derecho, nuestro derecho está pensado, organizado y ejecutado para defender la propiedad privada, entonces experiencias disruptivas en ese camino, que vayan en contra de ese camino, como lo son las empresas recuperadas, y no causan mucha gracia en los pasillos de tribunales. Sin embargo, nos hemos convertido, como les pasa a ustedes también, a las compañeras que exponían antes, en una suerte de... Tengo un compañero que dice que somos ingenieros jurídicos, ingenieras jurídicas. Yo creo que somos una suerte de alquimistas, ¿no? Que tenemos que encontrar ahí alguna veta por donde filtrarnos y de ahí traccionar y construir lo que queremos construir y disputar y disputar y disputar y disputar y chocarnos de frente con aquellos y aquellas que tal vez tienen una mirada hegemónica en el mundo del derecho que dicen, no, esto es, el deber ser es el deber ser y punto, es lo que dice la ley y punto. Ah, mira, de hecho, con Martín, con el profe Aldao, hicimos una tesis, no en derecho, sino en ciencias jurídicas, porque entendía que justamente las ciencias jurídicas, ese ser, es el que tiene que configurar el deber ser, que no existe un deber ser si no está basado en un ser. Entonces me parecía importante dar una descripción de lo que es el ser y por qué entonces merece un determinado deber ser. Entre tanto, mientras vamos tratando de cambiar las cosas, y algunas las vamos ganando, algunas batallas las vamos ganando en esto que decía Zulema también, ¿no? De generar precedentes y demás, lo muy chiquitito que vamos ganando se va transformando cada vez más en algo más grande y más grande y más grande para el conjunto, y siempre pensado en clave colectiva, ¿no? Nunca nada individual. Bueno, nada, en ese camino de la lucha, como parte de la lucha más general, entendemos la lucha jurídica, que nos dedicamos a la experiencia de las empresas recuperadas, damos esa pelea. Hoy a mí me toca estar en el INAES, en una dirección del INAES, que desde ya les paso el dato, es la dirección de fomento. En esta dirección del INAES, que es el organismo de desarrollo, promoción y contralor cooperativo, lo que hacemos es brindar los apoyos a las distintas entidades del sector. Y digo, paso el dato porque en todos los años que teníamos nosotros como empresas recuperadas no sabíamos que existían herramientas de este tipo, así que si sirve, ahí quedará el contacto. Hoy nos toca estar de este otro lado del escritorio, ¿no? de la institucionalidad. Y cuando se nos planteó la propuesta de venir de este lado,
Nosotros, como siempre, lo discutimos con el conjunto de las compañeras y los compañeros, a ver si veníamos o no. En ese momento fue en el 2019, se generaba por primera vez una dirección de empresas recuperadas, en ese momento el Ministerio de Desarrollo Social, y la verdad es que eso motivó que diéramos una discusión para ver si juntos dábamos ese paso o no. Y decidimos que sí, por esto que decía antes Zulema, que nosotros disputamos las políticas públicas, esto que planteaba ella, la construcción de políticas públicas, no hay mejor política pública, esto que decimos siempre, la menos errada, la que menos va a traicionar a nuestro pueblo, la que menos va a lastimar a nuestro pueblo, es aquella política pública que podemos construir en clave de diálogo, de abajo para arriba y de afuera hacia adentro del aparato del Estado. Entonces, en esa convicción dijimos, bueno, listo, demos este paso y asumamos el compromiso en ese momento de una dirección de empresas recuperadas en desarrollo social y después viniendo acá al INAES. ¿Y qué hacemos hoy acá? Hacemos lo mismo que hacíamos antes y hacemos lo mismo que hacemos en cada una de nuestras fábricas, en cada una de las veredas de las fábricas que luchamos, en cada expediente judicial. Transformamos la experiencia en una política pública escrita de conjunto, escrita en clave colectiva, pensada en clave colectiva, diseñada en clave colectiva y aplicada en clave colectiva, en un diálogo permanente con el territorio. Hoy tenemos más de 400 empresas recuperadas en el país, generan unos 18.000 puestos de trabajo. Estamos convencidos de que no solamente sostienen los puestos de trabajo de forma autogestionada y cooperativa, sino que tienen potencialidad para abrir espacios de acceso a derechos, justamente, a derechos fundamentales para la comunidad, en espacios, en territorios donde incluso el Estado muchas veces hace agua y guarda silencios sobre esas ausencias. Sobre esas deudas no saldadas con nuestra población, con nuestro pueblo, con los sectores seguramente más vulnerables. Ahí están los trabajadores y trabajadoras sosteniendo espacios de autogestión y levantando la mirada. Y nosotros seguimos construyendo o tratando de construir derechos, tratando de disputar. Alguien escribió alguna vez qué hacer, ¿no? Y entonces yo siempre me planteo ante cada instancia como esta, me planteo, creo que es ese, ¿no? El punto, ¿qué hacer? Una vez un profe me preguntó, un profe de Derecho me preguntó por qué estudiaba Derecho, y yo le había dicho que porque quería hacer justicia. Debe haber pensado, qué ilusa esta piba. Y de hecho me dijo, bueno, si querías hacer justicia te equivocaste de carrera. Lo cierto es que yo sigo pensando que con el derecho trato de hacer justicia. Y trato de hacer justicia, esa justicia que nosotros y nosotras y nosotres queremos y necesitamos, esa justicia sustantiva, no la justicia de los iguales, libres, la justicia de esto, de los desiguales, del conflicto, del territorio, la justicia situada, dinámica, dialéctica. Creo que sí, que podemos hacer justicia y que tenemos un gran desafío en ese camino para hacerla. Es más fácil seguramente agarrar un código, aprenderse de memoria algunas leyes, ir con esa y, bueno, lo que todos ya sabemos, por eso hay tantos y tantas abogadas. Creo que esto es más complejo, coincidiremos en eso, es menos rentable, coincidiremos en eso, pero también, como dicen mis compañeros de la fábrica, ganamos poco, pero nos divertimos mucho, o por lo menos charlamos mucho. Ahí Meli decía, qué bueno que me invitan a mí, que no soy abogada, para hablar de derecho, y creo que es eso lo que tenemos que hacer. Si pensamos que el derecho lo construimos, lo diseñamos y lo ejecutamos solamente las abogadas y los abogados, estamos perdidos. Nuestro pueblo merece ser parte de la discusión de qué derecho necesitamos y qué derecho queremos, y las experiencias que hacemos cuando dialogamos sobre eso, sobre el qué derecho necesitamos y qué derechos queremos, son sumamente ricas, o por lo menos eso es lo que vemos nosotros en nuestras empresas recuperadas, es lo que vemos nosotros en el territorio de San Martín, en nuestra mesa Reconquista. Así que bienvenido el diálogo para construir el derecho y disputemos. Me parece que si nos preguntamos qué hacer, y si hubiera algún estudiante de derecho perdido por ahí, sin saber por qué está estudiando derecho, le diría que no le afloje, que tenemos que disputar, hay que disputarle terreno
a lo que decía antes alguien, el eje del mal. Y lo hacemos juntas, y lo hacemos juntos, y vale la pena. Y tenemos mucho, mucho para ganar. Así que nada, eso, desde acá, desde el INAES y con todo el territorio en esta cartelera de acá, porque a donde vamos siempre vamos con el territorio. Nada, agradecer este espacio, agradecer a las compañeras que hablaron antes y sepan que no están solas, que somos varias que seguimos dando la pelea. Muchísimas gracias, Gisela. Buenas. Bueno, Gisela me dejó muy arriba con esto de llevar el derecho al territorio. Primero igual quería agradecerles a todos, obviamente, para mí es importante estas presencias y además toda la experiencia que tienen. Yo soy un poco más nuevita quizás, pero bueno, acá estamos y bueno. Como trayendo esto, aprovechando que Gisela hablaba como esto de poder llevar el derecho al territorio, como me gustaría también contar un poco de la experiencia de lo que hacemos acá en Tigre, con ciertos talleres de formaciones, y después, bueno, contar también en relación a esto de lo que es el acceso a la justicia y esto que venían trayendo las compañeras. Nosotros acá en Tigre, en el marco de una organización, hacemos lo que son talleres de promotores de géneros y salud, en el cual, bueno, ya hace 3 años estamos con el armado de talleres en distintos barrios del Punto de Tigre, y cada vez está creciendo un montón, por suerte. Se triplicó el número de compañeras, lo cual, bueno, emociona un montón. En estos talleres justamente lo que damos es, bueno, por supuesto que toda la parte jurídica de lo que respecta a la ley de violencia de género, con la ley de violencia familiar que rige acá en Provincia de Buenos Aires, y también hay un agregado extra que ya es intangible, que es poder desnaturalizar esas violencias y poder atravesar ciertos procesos de, vamos a usar una palabra por ahí que está un poco usada, pero como estos procesos de sanación, para que después las compañeras puedan realmente, con ya las herramientas y atravesar ciertos procesos, poder ellas afrontar la situación y ser ellas quien después terminan acompañando y, bueno, siendo talleristas un poco, ¿no? Esa es como la premisa también de devolverles a ellas como el poder y el poder popular, porque de repente son ellas las que salen a la calle a denunciar y a plantarse enfrente de una fiscalía, enfrente de un hospital, para que se garanticen, perdón, todos esos derechos que fuimos viendo. Entonces, nada, cuando pensaba un poco qué traer acá, más allá de lo jurídico, porque bueno, estuvimos hablando un montón, quería traer como el tema de la educación popular feminista, le voy a poner, y la importancia también de la educación sexual integral, que bueno, soy docente de educación sexual integral, que lo damos en un bachi, lo cual es increíble la experiencia. Entonces, como bueno, llegaba un poco a esa conclusión, me parece que es muy importante la formación y las herramientas. De hecho, bueno, hace como 10 días tuvimos también una reunión con gente de un hospital acá de Tigre que estaban incumpliendo con la ley de parto respetado, y estuvimos hablando mucho del tema de que todo el personal de salud también se pueda formar en cuestiones de géneros y de salud sexual integral, como viendo ya la problemática del género como algo integral y que nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestras vidas, más allá de que, por supuesto, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal debería estar formadas y bueno, teniendo las herramientas y no siendo las compañeras de los barrios quienes tengan que ir a denunciar, pero me parece que es muy importante eso, poder garantizar el cumplimiento y también desromantizar un poco el derecho, porque pasa que a veces tenemos al derecho como, bueno, es lo más, y de repente no se cumplen, entonces, ¿qué hacemos ante eso? Y es la organización barrial la que va a después poner la cara y el cuerpo ante esas cuestiones.
Y bueno, con relación por ahí un poco más a lo jurídico, en relación a los acompañamientos, sí hubo una instancia de que por ahí el primer año, o el primer año y medio, fui yo con otras compañeras quizás, que estuvimos muy ahí en la garantización de ciertos derechos, y se pudieron observar un montón de estos obstáculos que, bueno, mencionó Zulema, bueno, todas mencionaron obstáculos en lo que es la garantización del acceso a la justicia, ¿no? Como lo marcan estas leyes en cuestiones de género, que las leemos y son hermosas, pero no suceden. Por eso también traigo el tema de las formaciones, porque eso está planteado también en cuanto a la prevención de las violencias. Y bueno, poder observar también el tema de como esta interseccionalidad que mencionaban las compañeras, porque por supuesto que no es lo mismo ser pobre y acercarse a un juzgado a que te den una medida de restricción, que bueno, ni hablar que las medidas de restricción más comunes son o el cese de hostigamiento, o si tenemos muchísima suerte es una perimetral de 200 metros, y todas las otras medidas de protección quedan dejadas de lado, que por supuesto sin abogado, quien te pueda plantear las cuestiones, es muy difícil accederlas, y ahí también quería aprovechar como mi experiencia más como abogada litigante de manera privada, porque ejerzo también, que se nota mucho cuando yo estoy metida en un expediente y pudiendo argumentar de por qué necesitamos medidas más amplias, o por qué necesitamos una restitución de bienes, por qué necesitamos una exclusión de hogar, y es bastante efectivo e inmediato, por supuesto que con un montón de falencias del Poder Judicial, pero digo, ¿por qué alguien que me puede pagar un servicio puede acceder a todas estas cuestiones y las compañeras del territorio no? Porque no es lo que sucede. Bueno, mencionaban también, aprovecho y agarro y lo llevo más a territorio, lo que es acá, jurisdicción San Isidro, Tigre, es muy difícil el acceso a abogados, sobre todo, bueno, también en cuestiones de alimentos, como traía Zulema, los alimentos y la responsabilidad parental también vista como una manipulación y un ejercicio de la violencia, violencia económica, violencia psicológica, que suceden a través de los progenitores. La semana pasada pedí un turno para una compañera del barrio y me respondieron que recién en febrero, vamos a ver si, ni siquiera me dieron el turno, vamos a ver recién en febrero, después de la feria, si efectivamente esa compañera va a tener un abogado, lo cual estamos en un problema, porque cada vez son más las compañeras que logran separarse, que logran reivindicar sus derechos como mujeres, pero cada vez hay más trabas. Entonces, bueno, quizás dejo un interrogante, ¿no? Porque cuanto más, cuanto más conciencia tenemos las herramientas, pero ¿cómo hacemos para que se puedan llegar a cumplir? Porque, bueno, también nosotras como abogadas dentro del territorio, a veces no damos abasto tampoco, porque por parte del Estado, por parte del Poder Judicial, no nos habilitan a ciertas cuestiones, por supuesto, ni hablar de que no existe la articulación con el Poder Judicial y con el Ministerio Público Fiscal, es inexistente, lo cual también es otra problemática. Entonces, bueno, dejo ahí el interrogante de hasta acá hicimos, creo que, un recorrido bastante enriquecedor en todas las experiencias que contaron, y seguramente otras experiencias del laburo territorial, abogados y los equipos interdisciplinarios, pero siempre nos va a faltar la pata del Estado en cómo seguir construyendo estas cuestiones y que poder garantizar estos accesos a la justicia tan necesarios. Bueno, creo que ya dije bastante. Gracias, Eve. Gracias a todas. Bien que era cierto lo que les decíamos, grandes expositoras. Y abrimos el turno de preguntas, de comentarios. No sé si ha llegado alguna pregunta al chat. Y por ahora no tenemos ninguna, yo puedo hacer alguna.
La primera va para Meli. Hablabas de la lucha de la migrantada organizada por el acceso a derechos y el acceso a la información en un contexto de discriminación y de racismo institucional. Quisiera consultarte cuáles son las actividades, ¿no?, desde el BPM y desde otros espacios en los que participas, cuáles son las actividades o las estrategias que llevan a cabo para la socialización del derecho, como para así fomentar el acceso a la información del que comentabas en la exposición. Si quieres responder ahora, adelante. Yo creo que ibas con poco tiempo. Dale, dale. Bueno, la verdad que muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Hermoso además ver que somos además todas compañeras, mujeres en su mayoría, que estamos como en estos lugares de, no solamente de defensa, sino también de producción de nuevos conocimientos, ¿no? Como que también es una instancia que está bueno mencionarla desde esta lectura interseccional, no solamente, como bien dice Gisela, también somos el territorio. Así que nada, agradecerles por todo lo que estuvieron compartiendo. Anoté un montón de cosas, pero fundamentalmente en relación a tu pregunta, bueno, desde el BTM, nosotros lo que hacemos es un bloque, somos bastantes compañeros que venimos de distintas experiencias organizativas, de nuestras propias comunidades. Bueno, yo soy colombiana, pero hay compañeras, bueno, bolivianas, chilenos, venezolanos, etcétera, mexicanos. Así que nosotros un poco lo que hacemos del bloque es visibilizar justamente que la comunidad migrante es una comunidad que no solamente es como objeto de política, sino también sujeto político, que se organiza, que piensa estrategias no solamente de defensa de los derechos, sino que también tiene para aportar estrategias políticas a la hora de organizarse. También esta mirada de que los migrantes no solamente venimos acá como a hacer uso de las políticas públicas, sino que también somos pensadores de políticas públicas, que tenemos miradas que contribuyen a que las políticas públicas realmente garanticen una igualdad en el acceso a ellas. Entonces, desde el bloque hacemos mucha difusión en relación a esto, ¿no? Como, bueno, estamos organizadas, la política es algo que nos compete, el territorio en el que estamos somos sujetos también políticos de este territorio, no solamente objeto de políticas en su mayoría o de campañas xenófobas. Creemos que ahora hay como una avanzada del racismo, ya ni siquiera si se quiere hablar, por lo menos por ahora, del racismo biológico, ¿no? Sino como un racismo también sociocultural. Hoy en día es difícil y al mismo tiempo es tramposo, porque ya no podemos hablar de negros y blancos, porque también hay una mirada de no, bueno, pero yo no soy racista. Sin embargo, tengo no sé, como no soy racista, no tengo esa mirada. Sin embargo, sí, culturalmente el racismo vemos que es algo que cada vez está creciendo y se está organizando incluso políticamente, y hoy alcanza a la configuración de partidos políticos que luego disputan elecciones, construyen muros y piensan políticas públicas en contra de la comunidad, de esta mirada racista. Entonces el bloque trabaja mucho el antirracismo, no solamente desde el acompañamiento militante hacia nuestros compañeros migrantes, especialmente a las comunidades senegalesas en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, sino también, bueno, a distintas comunidades de las que somos parte. En este caso en particular lanzamos además las BAM, que son las Brigadas Antirracistas Migrantes. Son brigadas culturales que lo que están haciendo es navegando por los territorios en principio de la ciudad de Buenos Aires, pero también del conurbano si nos invitan, en donde también hay mucha migrantada organizada, en donde hacemos una muraleada antirracista y al mismo tiempo hacemos como diversas postas de acceso a la información. Primero lo que tiene que ver con, en particular ahora en este contexto, las votaciones, ¿no? No solamente difundir que en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, los migrantes fuimos empadronados de manera automática quienes teníamos DNI permanente, sino también que queremos ser electos y electas, que queremos ser parte de las listas, que es algo que todavía no se ha logrado con la modificación de los códigos. Y también, bueno, trabajando nuestro proyecto o nuestra principal consigna, que es la regularización migratoria, que creemos que la Ley Nacional de Migraciones es una ley emblemática, no solamente por la idea de pensarnos como una comunidad de Mercosur,
sino también de concebir a la migración como un derecho, pero que hoy en día es una política pública que no tiene alcance igualitario, porque justamente la migración es un fenómeno ancestral de práctica comunitaria que avanzó y que hoy la ley entonces deja por fuera sobre todo a las comunidades negras, básicamente afrodescendientes, y que incluso a las comunidades del Mercosur le genera muchísimos obstáculos. Entonces tenemos una mesa de acompañamiento que se llama, bueno, la Red COMI, que es una red de consultorías migrantes, en donde trabajamos muchísimo los procesos de regularización, pero no solamente desde el acceso a la información, sino también pensándonos como un actor político de diálogo frente al gobierno nacional y a la mesa y a la Dirección Nacional de Migraciones, para poder entender que necesitamos modificar ciertos aspectos de la Ley Nacional de Migraciones que hoy lo que generan es mayores obstáculos de acceso a la regularización migratoria. Y una última pregunta que se me generó a raíz de lo que estabas comentando. Con la idea esa de pensarnos como sujetos políticos, ¿no? De poder intervenir en las cuestiones de la comunidad que habitamos. El derecho a voto normalmente o generalmente está supeditado a la nacionalidad, un derecho a voto completo. ¿Cómo repensar el cambio de paradigma del derecho a voto por nacionalidad? Tener que convertirse, parece como de la época de la Inquisición, tener que convertirse para poder ser un sujeto pleno de derechos. Y la otra consulta es con los antecedentes de las primarias, en las cuales hubo muchos obstáculos para que personas migrantes pudieran ejercer el derecho a voto. ¿Cuáles son las previsiones para este domingo? Sí, con respecto a lo que mencionabas de la nacionalidad, es algo súper interesante para pensarlo desde no solamente desde nuestra vida cotidiana como sujetas migrantes, ¿no? Está como todo el tiempo en tensión esta pregunta hasta cuando vas a comprar el pan, de dónde sos y a qué viniste. Entonces todo el tiempo son como una duda existencial constante en un territorio, se hace bastante pesado. Esta cosa de andar respondiendo a las nacionalidades de dónde no es, qué sé yo, como simplemente salía a comprar algo y tengo que estarme preguntando eso, e incluso también a lo que sea, de una manera más, si se quiere, colectiva, o de la política pública, ver cómo el contexto de la pandemia hizo ver que la nacionalidad es un atributo de privilegio. Entonces, que tener ciertas nacionalidades te permitía acceder a las políticas de atención en un contexto tan dramático como fue la pandemia, que nos afectó absolutamente a todos, no por igual, pero que nos afectó igualmente, digamos que nos afectó de forma colectiva, y cómo hoy vemos que esta construcción de esta idea de los estados-nación, ¿no? de las nacionalidades, hoy toman mucha fuerza, no solamente desde la ultraderecha, sino también desde los gobiernos progresistas, ¿no? Como esta cosa de ser todos parte de un espacio, cierro fronteras, cierro acuerdos, que permitan cada vez como hacer más homogénea nuestra población, en vez de avanzar en el caso de los estados latinoamericanos hacia una idea plurinacional de nuestra Abya-Yala. Como que por suerte igual cada vez son más, cada vez es mayor la fuerza de resistencia de las organizaciones políticas y sociales que hoy traen estas tensiones en el ámbito de las políticas públicas y a la idea de pensarnos como estados. No sé, nosotras en el bloque discutíamos mucho todo el tema, lo mezclo con las elecciones, ¿no? Como esta cosa de vincularnos o no con la herramienta electoral, entendiendo que es una herramienta electoral que funciona para democracias liberales, democracias blancas eurocéntricas, ¿no? Que nos dejan por fuera justamente, no solamente como electores, como votantes, sino también como sujetos a elección. Pero veamos la experiencia, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional Zapatista, que cuando eligen a su vocera a disputar las elecciones presidenciales, es decir, bueno, hay una tensión hacia el adentro que hay que dar, ¿no? En materia política electoral. Y eso lo vimos también en estas elecciones con respecto al empadronamiento, que es que se pensó mucho a la población migrante como si fuéramos algo externo, ¿no? Como si los migrantes fuéramos a votar algo diferente al resto de la población solo por ser migrantes. Como bueno, vamos a ver cómo votan los migrantes, qué sé yo, somos personas, vamos a votar probablemente como la mayoría de las personas de Argentina.
¿no? Como dependiendo de cómo te afectó la pandemia vas a votar. Me parece que ahí eso, no sé, o por lo menos esto también es algo muy personal, que igual lo colectivizamos en la última asamblea del BTM, como no podemos leer las elecciones por fuera de la pandemia, porque también sería negar los efectos económicos, psíquicos, culturales y sociales que tuvo algo tan importante como la pandemia en términos de acceso a la salud, de acceso al trabajo, redistribución de la riqueza, ¿no? El atributo de la nacionalidad como un atributo de privilegio para acceder a derechos. Entonces yo creo que leer las elecciones, la conducta electoral de la población migrante, yo la leería al igual, de la misma manera, porque bueno, somos personas que también nos, digamos, vamos a votar en función de cómo vivimos la pandemia y cómo el Estado respondió a nuestras necesidades. Y por último, nos pasaba mucho también que cuando se produjo el empadronamiento migrante automático en la ciudad y en la provincia, salieron todos a buscar a los migrantes y nosotros dijimos, bueno, aprovechemos porque después de las 12 nos convertimos en calabaza, aprovechemos que nos están invitando a todas las charlas y conversatorios para la de voto migrante, también para esto, ¿no? Para poder contribuir no solamente al análisis, sino también a la creación y a la propuesta de nuevas herramientas que permitan entender la mirada racista y xenófoba que se tiene desde la política con relación a nosotros, y veíamos cómo los flyers que convocaban a los festivales de voto migrante eran, para todos los migrantes aparecíamos con nuestros trajes típicos de colores, y decía, pero si yo no voy así caminando por la calle, o sea, ¿por qué no como esa cosa de la exotización y de pensarnos siempre por fuera, qué van a hacer los migrantes con qué? Y probablemente yo no vivo mi vida tanto como migrante como los demás me ven a mí como migrante constantemente. Entonces, de hecho, el resultado del padrón fue así. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, el voto fue muy similar a lo que vino siendo siempre en relación a qué se votó y qué no. Sí, obviamente vemos un crecimiento de Milei en los barrios populares y por ende en el padrón migrante, que apareció. Nosotros pensamos que no iba a aparecer, pero no, apareció el voto Milei en los resultados electorales. Así que bueno, por eso también las BAM, ¿no? Las Brigadas Antirracistas Migrantes, para poder entender que si bien somos personas, al igual que todos, bueno, la población migrante también tiene mucho para pensar la política y para aportar en materia institucional en contra de la avanzada de este racismo sociocultural que hoy vemos cada vez más fuerte y que se convierte en partidos y va a disputar como dentro de la democracia. Genial, gracias Meli. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Meli? Bueno, le hago una pregunta a Zulema. Zulema, nos compartiste 4 experiencias, de las cuales 2 fueron protagonizadas por personas que habían realizado un proceso migratorio interno dentro del estado de Bolivia, y las otras 2 son experiencias que fueron acá en Cava, protagonizadas por migrantes de otras nacionalidades. Mi consulta es, decías, 35 años de trayectoria, de experiencia en el ejercicio de la abogacía. Mi pregunta es, en todos estos casos en los cuales ha habido un contacto directo con el Poder Judicial, ¿cuán preparadas o formadas estaban les operarias judiciales para atender y resolver problemáticas que afectan a la población migrante? Se habla en la actualidad de la perspectiva feminista, una perspectiva de género, incluso de interseccionalidad, pero esta perspectiva migrante, ¿te la has encontrado en este ejercicio de la profesión? En estos casos, al menos, que pusiste sobre la mesa. Bueno, mira, lamentablemente no existe esa percepción, ese reconocimiento del migrante que tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, incluso idiomática. Es lamentable que muchos juzgados fiscales no conocen ni siquiera que existe una ley de inmigraciones, ¿no? Eso he podido verificar en muchas actuaciones. Y bueno, esto nos juega también en contra, ¿no? Porque recordaremos, por ejemplo, de Reina Maraz, una mujer que fue privada de libertad
durante 2 años ella solo hablaba quechua y prácticamente se le interrogaba en español cuando ella hablaba quechua. Entonces se cometen errores, incluso se le condenó a una cadena perpetua, que si no fueran las organizaciones de derechos humanos hubiera estado con esa cadena perpetua, pero se logró revertir esta situación. Bueno, no hay, pues lamentablemente desde los operadores de justicia, como son los fiscales, jueces, secretarios, no hay una perspectiva del otro, de ver de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su idiosincrasia, y aunque algunas leyes extra, como las leyes internacionales, como las convenciones de los derechos, por ejemplo, de los derechos de los migrantes trabajadores y sus familias, establece, ¿no?, de que al migrante se le debe tratar como de acuerdo a lo que es, a su cultura, a su idioma, pero eso no se cumple, a pesar que es una ley también reconocida por el Estado argentino, pero no se la practica. Esa es una realidad. No hay una perspectiva, una intuición, no hay una fuerza en el mismo saco. Es así. Merci, Zule. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta o algún comentario al respecto? Perfecto. Voy con una pregunta para Eve. Eve, hablabas de la experiencia de los talleres de promotoras en género y salud y los describías como una herramienta de visibilización y de desnaturalización de las violencias de género, con un enfoque feminista e interseccional. Te consulto, en ese trabajo, con esas lentes, con ese enfoque, ¿cuáles son los desafíos que se te presentaron como más importantes y hasta qué punto se pudieron resolver con las herramientas propiamente jurídico-legales? Bueno, está buena la pregunta porque hubo muchos momentos de tensión en ciertos acompañamientos. Creo que como principal, no me acuerdo qué palabra usaste, perdón, Jim, pero bueno, problemática, digamos, es el tema de, principalmente que está muy burocratizado la situación y los acompañamientos en cuestiones de género. Acá en Tigre tenemos mucha descentralización, por ende las instituciones están lejos entre sí. Hay mucho desgaste emocional porque, repito, son instituciones que están por separadas y están lejos. Quizás a veces los acompañamientos duran entre 2 o 3 días, entre ir a un lugar a denunciar, pedir la perimetral, si hubo lesiones, tener que ir al cuerpo médico forense, etcétera, etcétera. Y eso desgasta mucho a las compañeras y no les dan ganas de seguir con el proceso, sinceramente. Obviamente que hay mucha reincidencia en la violencia por parte de los varones machistas, y al haber ya un desgaste emocional previo y al haber pasado por la experiencia tan larga, ya no les dan ni ganas de denunciar una desobediencia, por ejemplo. Por supuesto que mucho descreimiento y angustia en cómo se sienten tratadas por las instituciones, el Poder Judicial, las fiscalías, como no hay un acompañamiento por parte del Estado, con esto, bueno, un poco mencionando también los obstáculos del acceso a la justicia, y eso genera que ya no tengan más ganas de continuar con la situación, por más de que realmente pasan situaciones muy graves en las que los violentos se les presentan a las casas igual, la policía tarda en llegar, y ese creo que es una problemática muy grande, porque ya llega un punto en que primero que por más formación o por más herramientas jurídicas que una pueda brindar, llega un momento en que, retomando también este interrogante que les planteaba anteriormente, ¿no? Bueno, llega un momento en que
ya mucho más no se puede hacer que seguir quizás acompañando, tratando de estar, tratando de, bueno, que vengan al espacio para poder problematizar y seguir generando estas redes de acompañamiento que son muy importantes. Pero sí, digamos que es eso, es una problemática grande no poder, no sé si es dar soluciones como abogada en sí, pero llega un momento en que ni siquiera la herramienta legal nos estaría sirviendo, digamos, porque hay muchas falencias que ya nos exceden, digamos, al saber técnico y legal, porque como decía anteriormente, las leyes están gracias a los movimientos sociales también, como quería remarcar eso, ¿no? La importancia de poder visibilizar esto, el estar en la calle, el poder popular, mucha lucha histórica, pero la garantización de derechos no sucede y ahí estamos en graves problemas. De nuevo, no tengo una respuesta concreta, pero sí, bueno, una problematización de eso, principalmente creo que es el desgaste, y hablar que en territorio esto, como mencionaba, que quedan lejos, hay que tomarse un montón de colectivos, ir y venir, muchas veces las compañeras no tienen plata para la SUBE, generalmente son situaciones de urgencia en donde tienen que trasladarse, y bueno, hay que estar ahí, a veces desde la orga, por supuesto, podemos brindar ciertas herramientas, pero si son las 12 de la noche, ahí la compañera no tiene, y ya no podemos brindar ese tipo de soluciones. Así que, bueno, eso, principalmente, ¿no? Como entendiendo igualmente la pobreza como algo más estructural y grande que en sentidos económicos, pero trayendo igual el sentido económico de la pobreza, que también es un factor determinante, y bueno, el desgaste emocional que produce la institucionalización, perdón, de las violencias, y creo que en cierto punto es la revictimización también constante al tener que ir a exponer un caso en cada institución para poder lograr nada, algo tan simple como es el cumplimiento efectivo que tiene que estar garantizado por los espacios. Merci, Eve. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario antes de cerrar el turno de preguntas? Yo quería, hola, ¿qué tal? Quería Hola. hacer una pregunta / comentario a Gisela, si puede ser. Adelante. No, me gustó mucho lo que dijiste, lo de que me lo noté todo. El ser tiene que configurar el deber ser, y cómo encarás tu práctica así, tu práctica como jurídica y académica así. Y pensaba que como que muestra como una gran, no sé, conocimiento de una misma, o pensar mucho sobre lo que uno hace, porque es muy difícil me imagino que la mayoría de los abogados como intuitivamente saben que lo que importa es lo que pasa, pero tienen como mucha dificultad para articularlo. Y para cuando hablan de su práctica jurídica, o cuando analizan su práctica jurídica, no hablar de el deber ser en vez del ser. O sea, invitas a una persona a una charla y te cuenta para hablar de su experiencia, y te cuenta lo que dice la ley. Pasa un montón eso. Pienso que seguramente, como estos discursos tienen una función como ideológica, y la inteligibilidad del derecho y del sistema judicial una función ideológica de justificar la propia importancia, ¿no?, del Poder Judicial, de los abogados, que somos necesarios para algo porque tenemos un conocimiento que otros no tienen. Pero, no sé, quería saber qué pensás vos de eso. ¿Por qué los abogados no podemos hablar de lo que hacemos y hablamos de lo que deberíamos hacer o cómo las cosas deberían ser? No sé si tiene mucho que ver, pero me impactó eso, me gustó mucho lo que dijiste. ¿Puedo responder? Sí, adelante. Claro. Creo que tiene que ver con esto de la propiedad privada, ¿no?, que es lo que cruza en realidad todo. Entonces, también es la propiedad privada del derecho. Pareciera, o por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Es la propiedad privada del derecho, hablo en difícil, el conocimiento es poder, y acá estoy yo, que soy imprescindible, y el resto de los mortales jamás sabrán de qué estuve hablando. Y creo que la mayoría de las veces cuando hablan tan difícil es porque no tienen mucho para decir. Porque si después tradujéramos eso en términos de ser,
no habría mucho de sustancia. Me parece que cuando despejás esa entelequia ahí rara, estratosférica, no queda mucho. Para nosotros es un ejercicio sumamente disruptivo y problematizante y provocador el tema de poner en discusión todos los aspectos legales en cada una de las fábricas. Yo, por ejemplo, soy abogada de distintas empresas recuperadas, ¿no? Y lo cierto es que no hago una presentación en un expediente judicial sin charlarlo con los compañeros y las compañeras en la fábrica. Y ahí participamos todos. Después yo lo tengo que traducir, pero mi trabajo es de traducción, ¿sí? De esa decisión que tomamos de conjunto. Creo que a ustedes les debe pasar más o menos lo mismo. Y en ese sentido, nuestros expedientes, así como ustedes contaban o cuentan sus experiencias específicas, si yo contara nuestra experiencia específica de empresas recuperadas, nosotros todo lo que hacemos es contrario a la ley. Todo lo que hacemos es un delito. ¿Está bien? Desde ocupar una fábrica, desde resistir al desalojo y desde producir en la clandestinidad, que es el lema, ¿no? Dicho sea de paso, es el lema del movimiento de empresas recuperadas: ocupar, resistir y producir. Todo eso es un delito. Así que partiendo de esa base, todo lo tenemos que inventar. Todo tenemos que inventar, fabricar el derecho. Y lo fabricamos sobre la base de los hechos y tomando cosas que están muy por encima de la letra de la ley. Entonces, yo voy a un expediente judicial y me tengo que abrazar a los principios generales del derecho, y desde que descubrí a Vollmer, gracias al doctorado, abrazo todo lo que dice la teoría crítica, Vollmer y todos esos autores juristas tan hippies como nosotros, que me dan tanta letra. Abrazar todo lo que se plantea en el derecho internacional de los derechos humanos, abrazar eso, abrazar incluso debates que fueron los que informaron las leyes, las posteriores sanciones a las leyes, o sea, abrazar eso. En ese sentido me refiero al ser como informando el deber ser. Y sinceramente creo que más allá de la propia práctica, no existe, no puede existir el derecho si no es situado, si no es dialogado, si no es discutido, disputado. Y esa es una tarea que nos toca también a nosotros y a nosotras. Yo creo realmente que podemos dar esa pelea. De hecho, hay experiencias concretas que demuestran que eso es así, que hay un espacio para disputar y para ganar, para traccionar. Si no, no existiría una empresa recuperada. Y sin embargo, el fenómeno tiene más de 20 años de sostenimiento en nuestro país, de desarrollo, de multiplicación, de crecimiento, más allá de que le pese a quien le pese. Así que me parece que esa es una batalla que tenemos planteada. Y en eso de vuelta, lo de nuestro amigo Vollmer, que tiene tantos tips, que es tan genio, que plantea esto de la utopía, ¿no? Pero plantea esto de la utopía en términos reales, no como la utopía como un freno, ese freno occidental cristiano, de ese concepto de la utopía como un freno occidental y cristiano, sino como eso que nos da la posibilidad de traccionarnos para ir por mucho más. Yo estoy convencida que las experiencias que ustedes relatan, la experiencia que me toca a mí protagonizar y tantas otras experiencias que debe haber en nuestros territorios, en general anónimas, están basadas en esas utopías y que hacen realidad todos los días esas utopías. Así que nada, a eso me refiero cuando digo el ser tiene que estar presente en nuestros expedientes judiciales. Yo estoy convencida de que es así y que ese ser tiene que informar las políticas públicas y estoy convencida de que eso es así. Y vamos ganando pasito a pasito, vamos ganando y vamos construyendo. Eso.